Entonces, de todos modos, las personas podrán eso, entrando. Eh, Bien, bueno, tengo el gusto, el placer, la alegría de estar con todos vosotros y de presentaros a María, que ya la conocéis la mayoría de vosotros, pero voy a hacer una pequeña presentación de ella. Es analista, didacta de la SEPA, la conozco desde hace muchísimos años, cuando éramos jóvenes, bastante jóvenes, y empezamos este camino de estudio de psicología analítica y demás. Ella es psicóloga, es filóloga también, ha formado parte del grupo de Valencia, donde ha sido una persona, pues eso, muy importante, muy querida. Y bueno, sus trabajos tienen siempre una impronta profunda. Yo pienso que es la influencia del trabajo que hemos hecho vinculado al grupo de La Torre y Marie-Louise Bonfrance. Siempre tiene una profundidad y siempre con mucho sentido de las cosas. No es una profundidad intelectual, es una profundidad fruto de la experiencia. Ella ha publicado, como todos sabéis, el libro del cáncer, un acercamiento psicológico. Ha publicado muchos artículos, tiene una página web muy bonita con su pareja, Agustín Olmos, que se llama Rizoma, donde hay también artículos, conferencias y demás. Y el libro del que vamos a hablar hoy es Introducción a la Psicología del Mandala, que ha publicado en mayo del 2022 y que yo he tenido el gusto de leerlo, releerlo, porque me parece una introducción, como ella dice, es una introducción muy pormenorizada para ser introducción. Se largan unas 300 páginas de la introducción. Entonces, bueno, es un placer compartir y nada, hemos pensado en hacer un formato tipo eh, preguntas, pero vamos a empezar con que yo le voy a hacer una serie de preguntas para centrar un poquito el tema y luego todos vosotros pues tendréis ocasión de hacer comentarios, preguntas y demás. Simplemente yo voy a hacer unas cuantas para centrar un poquito el tema. ¿De acuerdo? Entonces, nada, María, tienes la palabra y la primera pregunta es, ¿cómo te llega a ti el deseo, la necesidad de profundizar en el tema del mandala? Sí, pues esto del tema del mandala es algo, es un viaje muy largo, una historia larga, pero si vamos a los inicios, yo durante muchísimos años, el mandala era algo de la psicología, bueno, de lo que se hablaba de vez en cuando, se relacionaba con el sí mismo, aparecía, era como una pincelada, lo reconocías, pero nunca había una profundización en el tema. ¿No? Parece que realmente, no sé si es que no había un interés o había tanto respeto que no se acercaba uno al tema o qué pasaba. ¿No? Y bueno, pues yo estaba también en esa onda. Y a partir de la preparación del trabajo con el libro rojo y tal, pues claro, tomé bastante relación o bastante contacto con los mandalas del libro rojo. Y también pues volví sobre los mandalas que trabaja Jung en el artículo este, bueno, en su trabajo sobre la empiria del proceso de individuación, que está en el tomo 9.1 de las obras completas. Allí sigue el proceso de desarrollo de los mandalas de una persona. Y luego tiene otro en el que analiza muchos mandalas, ¿no? Entonces, él lo relaciona totalmente con el proceso de desarrollo de esta persona que empezó espontáneamente a dibujar mandalas. Y él también empezó espontáneamente a dibujar mandalas. Entonces, claro, como él se preguntó tanto por el mandala, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto para mí y para los demás? ¿No? Les preguntaba también a los pacientes, él se preguntaba a sí mismo.
Entonces, toda la trayectoria de Jung con el mandala a mí me parece que es como un exponente bueno, tanto de la psicología analítica y cómo se ha desarrollado o cómo se fue acercando a él este tema tan central que es el del sí mismo, es decir, cómo él fue descubriendo el sí mismo y cómo fue situándose por relación al sí mismo a través de este descubrimiento, a través del mandala. Entonces, bueno, en el primer capítulo está todo esto ya estudiado y bueno, tampoco es cuestión de dar la paliza con todo el primer capítulo, pero solo decir que bueno, a mí lo que más me impacta de esto es tanto el tema este del sueño de Liverpool, no sé si lo recordáis, que sueña con Liverpool, la ciudad está oscura, sucia, en la que en el centro y por medio de callejas llega a una plaza en la que hay un magnolio maravilloso y tal, ¿no? Y él que decía que se había hablado de un suizo que vivía allí y que decían, él pensaba, ¿cómo puede un suizo vivir en este lugar tan horrible, ¿no? Cuando vio el magnolio dijo, ahora entiendo por qué este suizo vive aquí. Y que a partir de ese descubrimiento, de ese sueño del que hizo un mandala precioso, ¿no? Y se dio cuenta de que en el centro estaba esa flor, o sea, ese magnolio que era como una flor maravillosa que irradiaba luz. Entonces él comprendió que él no era el centro de toda esa totalidad que era su psique, ¿no? Sino que en el centro había otra cosa que era muchísimo más importante y que él era como ese suizo que estaba ahí en un rinconcito, en una de las esquinas del mandala y que se podía relacionar con este centro, pero él no era el centro, ¿no? Entonces todo ese desarrollo entre el sí mismo y el yo que se hace con este descubrimiento del mandala, me parece maravilloso. Y como él fue comprendiendo cada sentido, cada significado del mandala, también en los mandalas de sus pacientes. Pero hay una cosa que yo creo que no se le ha dado la suficiente importancia, y es cómo, y esto lo comenta en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, es cómo en un momento determinado, cuando él recuerda la etapa esta de la que le llama confrontación con el inconsciente, de esta crisis y de este desequilibrio que tuvo tan grande, él en un momento determinado comenta que comenzó, a ver, lo tengo por aquí, a ver, me gustaría, porque así, comenta, dice, fueron dos cosas que contribuyeron a aclarar la atmósfera de opresión en la que yo estaba viviendo. Dice, una es que rompí mi relación con la dama esteta que me quería convencer de que mis dibujos eran arte, y ante todo, comencé a comprender mis dibujos de mandalas. Entonces, fijaos estas dos cosas, ¿no? Esto le ayudó a salir de esa crisis. Por un lado, el decir, todo esto que yo estoy dibujando, mis dibujos, no habla solamente de las mandalas, sino de mis dibujos. Esto no es que yo esté haciendo arte, sino que estoy expresando, dejando que el inconsciente se exprese, y esto al final no es arte, sino naturaleza. Y otra es que yo comprendo por fin lo que hay en el dibujo del mandala, que es lo que él comprendió con el mandala este del sueño de Liverpool, ¿no? Es decir, estas dos cosas me parecen centrales, importantísimas. Y luego también el tema, también muy importante, de cómo Jung a lo largo de cuando estuvo haciendo el servicio militar durante la guerra y dibujaba un mandala cada día, cómo él se dio cuenta de que el mandala respondía a una reacción suya anímica, ¿no? Y en un momento en que se había
molesta muchísimo, el mandala salió totalmente roto y con sus pacientes, por otro lado, como comprendió que el mandala estaba compensando también un estado de desequilibrio que con la aparición del mandala le ayudaba muchísimo a superar y a soportar ese desequilibrio, el saber que en él existía también este orden, ¿no? O sea, yo puedo estar desorientada, pero sueño con un mandala y eso me hace ver que hay un orden de mí y ese orden puede ayudarme y salir en un momento determinado. No todo está perdido. Hay una posibilidad, es una esperanza, un camino, ¿no? Entonces, todos estos temas son los que realmente me han llevado a trabajar más profundamente el mandala. Y entonces, bueno, pues la manera, cogiéndome las obras de Jung y leyendo lo que dice aquí, lo que dice allá, lo que dice en el otro sitio, lo que dice, ¿no? Lo que dice en todas partes, y ir un poco hilvanando y viendo esta trayectoria y comprendiendo pues la trascendencia que tiene, ¿no? Y por eso en el libro el primer capítulo es este, ¿no? Es decir, la experiencia de Jung con el mandala, porque es que no podía ser de otra manera. O sea, tenía que empezar diciendo, esto es lo que hizo Jung en aquel momento, ¿no? Entonces, son dos cosas, o sea, a mí me ha impresionado muchísimo y a la vez creo que te he contestado lo mío y también un poco la trayectoria de Jung. Pero es que es algo que está mezclado, ¿no? Que te pones a pensar en una cosa y sale la otra. Y son dos cosas muy... lo más importante, ¿no? Para mí, porque es lo que te conecta luego con muchos aspectos de la psicología junguiana y sobre todo con la comprensión del arquetipo del sí mismo. Y en ese sentido de lo compensatorio también eh, el uso que tú haces en los talleres, ¿no? El uso que tú haces de los mandalas en los talleres en pacientes Sí, con cáncer, sí, por ejemplo, ¿no? Está también ese sí, uso, o el sí, uso espontáneo en la clínica, ¿no? Sería en ese... sí, 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 cuando aparece un mandala siempre es algo, si aparece de un modo espontáneo, aparece interior, ya puede ser por un sueño o porque realmente sea una imagen interior que te viene y la ves y necesitas dibujarla, ¿no? Claro, Y puede ocurrir que no la dibujes y la tengas ahí en la cabeza durante un mes, que a mí eso me pasa también. Y cuando la dibujas, bueno, es una liberación, ¿no? Y entonces sí, en los talleres, pues las personas que hacen el taller son todas personas que están en un proceso terapéutico y oncológico, ¿no? En terapia psicológica y oncológica, ¿no? A veces están recibiendo la quimioterapia o ya han acabado. Y entonces hemos visto esto, tanto la terapeuta que está todo el tiempo allí con ellas en la asociación, la que les atiende, y hemos visto esto, ¿no? Que a veces, pues, ella me lo decía de un caso en el que todo es oscuridad, aparece el mandala y hablas un poco del mandala y comentas y tal, y viene como una esperanza, ¿no? Como un colores, luz. Entonces eso pasa lo ha visto repetido en bastantes personas. Y bueno, pues sí, es algo muy interesante. Que tengamos nosotros y que en la psicología analítica esto se trabaje tanto, que tengamos interiormente esa posibilidad compensadora de todos los problemas y todas las incapacidades que vivimos. En realidad podría ser una capacidad autorreguladora, ¿no? Como Sí, dice. sí, 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 totalmente. Sí. Sí. Y volviendo al libro, tienes una estructura de una parte dedicada a la introducción y otra parte, la segunda, que va paso por paso, arriba y abajo, el centro, etcétera. ¿Nos podrías hablar un poquito más de cómo Sí, sí, sí. hiciste Sí, esta estructura?
Sí, bueno, la estructura del libro se ha hecho un poco así. Bueno, esto ha sido a partir también de los seminarios que hice en la SEPA en Valencia, tal. Pues iba tratando estos temas que se han quedado, digamos, en la primera parte, que era, pues, es el tema primero, que era este del mandala en la experiencia de Jung. Y luego ya verlo, claro, había que hacer pues un repaso pues un poco histórico y comprender el mandala como arquetipo, ¿no? A través de la historia, a través de los siglos, a través de la cultura. Y entonces, bueno, pues para mí era una manera de meterme en el tema, ¿no? Han sido todo maneras que yo he utilizado para entrar en el tema, ¿no? Entonces, esta parte para mí pues, también fue bastante interesante y en muchas cosas me apoyé en trabajos de Fonfrance y en otras cosas, ¿no? Sobre todo, pues hay dentro del capítulo este del mandala como arquetipo a lo largo de la historia, pues hay algunos fragmentos que me apoyé mucho en Fonfrance porque tiene unos trabajos sobre el mandala pues en la época presocrática, en la Edad Media, pues algo muy bonito. Y luego pues vi que era necesario, como Jung también le da este valor del mandala con relación a la individuación, de hecho le llama un estudio empírico de la individuación de un caso, ¿no? Entonces, y lo hace a través de mandalas y ahí lo relaciona tanto con la individuación que también pues, puse el tema este de la individuación. Y claro, al hablar de la individuación aparece pues, el tema de la diferencia entre el mandala cultural, el mandala colectivo y el mandala personal, el mandala que cada uno dibuja en su casa, ¿no? Entonces, qué diferencias hay y demás, que realmente pues es algo, porque el mandala colectivo pues es más rígido, tiene una regularidad muchísimo mayor, bueno, no digamos los mandalas estos tibetanos y tal, que son súper rígidos. Luego los mandalas también del cristianismo, pues los reconocemos enseguida, pero luego el mandala personal, ahí es la creatividad total. O sea, el mandala personal tiene algo, ¿no? que sí que estructura y que nos hace repetirlo muchas veces, no siempre, pero muchas veces nos vemos llevados a hacer esta división en cuatro, este centro que irradia, todas estas cosas salen de un modo espontáneo, pero eso es algo, digamos que arquetípico, ¿no? Nos sale de una manera que es lo predeterminado, digamos, del mandala, pero luego está pues todas las posibilidades que tenemos de lo que nos venga a nosotros a hacer en un mandala, ¿no? De un modo totalmente creativo y lo que sale interiormente. Entonces, bueno, pues esta fue la primera parte. Y en la segunda parte yo ya me vi como necesitada, digamos, de ir viendo cada aspecto del mandala, o sea, de entrar en el mandala de un modo, como Jung dice tantas veces, fenomenológico, ¿no? Es decir, ir viendo a ver qué hay en el mandala. Entonces eso me llevó bastante a ver el mandala como un símbolo de símbolos, ¿no? Esto lo veo mucho porque el mandala es un símbolo, pero dentro del mandala hay un montón de símbolos, porque está el centro, está la cuaternidad, está la circunambulatio, está esta diferencia entre el arriba y el abajo, entre la izquierda y la derecha, está el tema del reflejo en el centro. Entonces, todo esto es un cúmulo de símbolos. Por eso, claro, el mandala es tan complejo, porque no es solo una idea, es un símbolo de totalidad y por lo tanto recoge dentro un montón de posibilidades, tanto el desarrollo, el camino por dentro del mandala, ¿no? El camino que hacemos como cada elemento por separado. Entonces, necesitaba hacer todo esto, ¿no? Y eso fue la cosa, pues digamos, más diferente de otras cosas que yo he podido encontrar en algunos libros que hablan sobre el mandala,
porque era un poco esa necesidad de verlo un poco, mirarlo con lupa, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué tiene el mandala? ¿De qué está hecho? ¿Cómo está formado? Y nada, y luego ya pues el epílogo en el que pues me pongo un poco pesadita con el tema de las imágenes interiores, dándoles valor y bueno, pues eso, una y otra vez, insistiendo, ¿no?, en el valor que tienen. Tanto los mandalas como cualquier otro tipo de imagen interior. Porque la imagen interior es el lenguaje del inconsciente, ¿no? Cuando si uno se pregunta qué es una imagen interior, pues realmente la imagen interior es el lenguaje del inconsciente. El inconsciente también se expresa a veces con frases, pero normalmente cuando se expresa con esas frases son imágenes. Las cosas que nos dicen suelen serlo, ¿no? Entonces, la imagen interior es tan valiosa, es tan importante acceder a ella, recogerla, plasmarla, que de alguna manera hay que trabajar mucho para pasar por encima del tema este de es que la gente, mi paciente no le gusta dibujar, es que se cree que lo tiene que hacer bien. Es que hay que insistir que esto no es arte, esto es otra cosa. O sea, si lo confundimos con el arte, estamos saliéndonos del camino. Esto es expresión pura, expresión del inconsciente. Y es importantísimo que ayudemos al inconsciente a que se exprese, porque si no, saldrá de otra manera. Pero ya solamente por el respeto y la veneración hacia el inconsciente, hacia nuestro proceso interior, o sea, tenemos que ayudarle a que se exprese. Y ahí está la importancia de las imágenes interiores. Que las tenemos y muchas veces las tiene, hay gente que las tiene y no sabe que las tiene. Se cree que, bueno, pues tonterías que tengo en la cabeza o pues algo que me pasa por la cabeza y tal, y dices, no, esto lo tienes que dibujar, es que esto es importante sacarlo fuera. Es que esto está queriendo decir algo, esto es un lenguaje y está expresando algo. Entonces, esa atención, ¿no?, y ese respeto y ese recogerlo con cariño es algo importantísimo, ¿no? Muy bonito. Mm. Es esto que decía Jung, que el inconsciente necesita atención y devoción, Devoción, sí, sí, sí. y respetar que tenemos miles de imágenes, ¿no? Y que podemos Sí, unas poquitas si tenemos paciencia, ¿no? sí, sí. Y la devoción no es nada fácil porque como no hay una conciencia, ¿no?, de esa, la persona que siente, ¿no?, que es la mayoría de la gente que siente, que no está en psicología analítica, ¿no?, que siente que es el dueño de su psique, ¿no? O sea, el tema este de no comprender que no somos el único habitante del castillo, ¿no?, y que no somos tampoco el rey, que hay un centro que es muy superior a nosotros. Entonces, todo ese tema hace que la devoción, o sea, si eso no se vive, hace que la devoción se pierda o no se entienda, no se acaba de comprender por qué tengo que tenerle devoción a esto, ¿no? Si no acabo de entender que es un centro en mí muy superior a mí, al que yo, eh, pues si lo respeto y lo venero, pues me va a ir mucho mejor conmigo mismo, porque soy yo, pero a otro nivel. Exacto. Mm. Exacto. Hay una frase de Vision Seminars que tú repites dos veces. Una aparece en la solapa posterior y otra en la edición. Y he pensado que probablemente tú le das bastante importancia. Es un párrafo muy bonito de Jung que dice así, porque tal vez fuera bonito pararnos un poquito. Dice, la psicología del mandala empieza cuando uno consigue formar el círculo mágico contra los fuegos destructivos de una fuerte emoción, de una pasión.
Cuando eres capaz de decir estoy atrapado en una emoción, creas el círculo mágico que te salva de los efectos destructivos de identificarte con ella. Sí. Sí, esta la puse también en la contraportada, Las porque, y además me gusta mucho, entre otras cosas, porque dice eso, la psicología del mandala empieza, ¿no? Es decir, que es él el que dice la psicología del mandala. Es algo que lo dice en varias ocasiones, pero pocas, ¿no? Quiero decir, no, es algo que no se habla de esto, ¿no? Y de hecho, la primera vez que yo leí, lo vi en el Vision Seminar, me sorprendió la psicología del mandala. ¿Esto qué es? Pero claro, es eso, es precisamente ese círculo que hacemos a nuestro alrededor, con el que nos limitamos, es decir, mi personalidad se limita, yo soy solo esto, desde este círculo hacia adentro, no soy todo, no estoy en todas partes, no me interesa todo, no, sino que yo soy solo esto. Y entonces ahí, cuando tengo una emoción, no la veo, o no se me desparrama y no la vivo en el vecino o en la política o en la pareja o en tal, sino que la intento vivir dentro de ese círculo que es mi espacio de mi mandala, de lo que yo soy, ¿no? Entonces, ahí es donde él, de alguna manera, cuando dice, cuando uno consigue formar el círculo mágico, ¿no?, contra los fuegos de la pasión o de la emoción, dice, cuando eres capaz de decir, y esto es lo más importante de todo, estoy atrapado por una emoción, crea el círculo mágico. O sea, al decir eso, el tener esa conciencia de decir, yo estoy atrapado en una emoción, eso ya me libera o me protege, por decirlo de algún modo, me protege de que esa emoción pueda conmigo. Y ahí ya empieza la psicología del mandala, es decir, ahí ya empieza el que yo empiezo a trabajar esa emoción con respecto a mí, con respecto a lo que me pasa, a cómo me toca, a cómo me hace reaccionar, a cómo lo siento, a si lo siento aquí, sentirlo, pararme, sentirlo, vivirlo, acogerlo, estar con ello, ¿no? Todo eso es la psicología del mandala, porque yo lo estoy viviendo en ese círculo, dentro de ese círculo, que es mi psique o mi personalidad, mi individuación, como quiera llamarlo, ¿no? Entonces, por eso me pareció tan importante, ¿no? O sea, que la psicología del mandala no es algo ajeno o no es una cosa, no, es esto que me pasa a mí cuando yo me paro y me doy cuenta de que me atrapa una emoción. Entonces, a veces se lo dices a la gente y la gente te dice, sí, 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 yo ya sé que estoy enfadada. No, no, o sea, no es que ese enfado tienes que pararte y vivirlo de verdad y sentirlo y mirarlo interiormente, mirarlo, estar con él, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta que eso es lo importante, ese trabajo con la emoción. Y lo que le ha causado, lo de fuera, ya todo eso, pues es secundario, son proyecciones, es otra historia, ¿no? Pero Tal lo vez, importante... tal vez porque con esa actitud de consigues no identificar al ego con esa emoción, ¿no? Claro, Consigues claro, claro. de conciencia opositor incluso, ¿no? Sí, sí, claro, el yo es una cosa y la emoción es otra. Esa es la... Y entonces ahí hay hay una separación, ¿no? Hay una desidentificación con respecto a la emoción. El yo no se identifica con la emoción, se separa y entonces puede trabajar con ella, puede observarla, puede sentirla desde una conciencia que la vive, ¿no? Que la vive, que la trabaja, que la elabora. Y todo eso es la psicología del mandala. Entonces, es muy bonito. Yo cuando lo vi en Jung me gustó mucho cómo lo expresaba, ¿no? Me parece muy importante. Tienes un párrafo en la página 78 donde tú das
una explicación de lo que es el mandala para ti. Es el último párrafo. Mm. No sé si lo ves ahí, porque podríamos comentarlo un poquito más detallado. Página 78. Sí. Sí, es un párrafo al que yo le tengo mucho cariño. Me acuerdo que cuando presenté esto en Valencia, una amiga me dijo, ay, me gusta mucho que lo dijeras en primera persona, y yo, que lo explicaras en primera persona. Y yo, pues es que se ve que no encontraba otra manera de explicarlo más que así. Claro que no es algo solo en primera persona, es cuando yo digo mi casa y me refiero pues a la casa de cada uno para ese cada uno, ¿no? Sí. Pero en fin, entonces sí te lo leo, pues lo leo. El mandala es ese aspecto del sí mismo que me impulsa y me ayuda a superar mis escisiones psicológicas, mis conflictos, ¿no? Problemas, que crea en mí un espacio interior para soportar la tensión de mis conflictos personales. Es decir, cuando se hace ese espacio se crea, si no, no tenemos un espacio nuestro donde vivir esos conflictos, ¿no? Un lugar de seguridad y protección que necesito a mi alrededor, ¿no? Y eso también, cuando uno dice yo solo soy esto, crea ese espacio de protección alrededor. Y esto es importantísimo, porque si no, te crees que te estás limitando, y esto es una cosa que a mí me parece muy importante. El tema del círculo mágico, del círculo, limita, ¿no? Porque el decir yo solo soy esto limita. Pero es muy bonito ver, por ejemplo, cómo esto se ha hecho muchas veces como un sacrificio. Por ejemplo, leí que en la antigua Roma cada año se hacía una ceremonia en la que se daba la vuelta a las murallas de la ciudad, se rodeaba y se hacían sacrificios de animales. O sea que el mismo deambular, la misma circunambulatio, el mismo círculo que se hacía en torno a la ciudad, estaba sintiéndose como un sacrificio. Y es que realmente, si nosotros hacemos esa limitación de lo que somos, esto es un sacrificio, estamos sacrificando todo lo de fuera, estamos sacrificando los 100.000 estímulos que hay fuera para decir, no, yo es que ahora estoy en este proceso y yo soy solo esto, y fuera puede estar pasando algo que parece que esté muy bien, pero es que yo ahora tengo que vivir esto, y todo eso, todo esto de limitar el propio círculo, ¿no? De qué es mi personalidad o mi proceso, lo que yo estoy viviendo, es un sacrificio. Y claro, esto de hacer un sacrificio pues tampoco tiene mucho quórum, ¿no? Es algo que la gente pues no le gusta mucho, ¿no? Pero se hace sagrado. Es decir, hacemos un sacrificio y entonces lo hacemos sagrado. Entonces, ese círculo que hacemos, esa limitación, es decir, yo soy solo esto, y este es mi proceso, y este es el proceso que estoy viviendo, y necesito meterle aquí en la energía y a trabajar mis emociones, trabajar lo que me viene. Todo eso, ese sacrificio está haciendo sagrado lo que yo vivo, está haciendo sagrado mi espacio, está haciendo mi mandala, porque es ese espacio ya sagrado para mí. Y por eso ese mandala me está protegiendo. Ese espacio ya es sagrado y en ese espacio yo me siento como con más posibilidades de llevar adelante lo que siento que es mi verdadera esencia, por decirlo de algún modo. Y luego siguiendo, que aquí entonces, digo, también es aquello que me produce un estado anímico de confianza en mí misma. No sé si esto lo había leído, pero es algo así también, ¿no? Es decir, yo estoy en mi espacio y tengo confianza. Es como en el términos cuando en el análisis hacemos ese espacio de confianza con el analista. Y luego uno consigo mismo
también tiene ese T menos, ese espacio sagrado personal que te da Perdón. ¡Ay! ¿Ha pasado algo? ¿Algún problema? No sé, alguien ha dicho perdón, no sé. Alguien ha dicho perdón, pero... Sí. Bueno, entonces también continúo, es lo que me permite estar concentrada y en contacto con mis imágenes interiores. Es decir, si yo tengo imágenes interiores como todo el mundo y todos los días y estoy fuera de mí, estoy fuera de mi mandala, estoy viviendo de un modo totalmente extravertido, pues entonces no tengo ese espacio para poder relacionarme con mis imágenes interiores. Por eso también el mandala, como expresión de sí mismo, es ese espacio que nos permite poder contactar con estas imágenes. Y también lo que me hace comprender que necesito recogerme, ¿no? Es esta imagen del lugar este cerrado que de alguna manera me hace entender que yo necesito tener este espacio sagrado donde recogerme, donde reunir todas las partes de mi personalidad, ¿no? Ponerlas, ensamblarlas. Y luego, que necesito entrar en mí y recomponerme de la sensación de dispersión, ¿no? Yo lo que estoy hablando es algo que continuamente ocurre. Tú estás queriendo concentrarte y te dispersas, ¿no? Entonces, lo que me ayuda a reconcentrarme, a salir de ese estado de dispersión, es también el mandala como imagen interior, como espacio interior. Y lo que me ayuda a orientarme y encontrar mi camino, ¿no? Porque en el mandala hay caminos, ¿no? Esto es lo interesante. El mandala lo vemos como un dibujo, pero el mandala, por ejemplo, también en el Tíbet a veces se hacen rituales en el que se recorre un camino, se recorre otro, ¿no? Según el momento en que está el iniciado. Y es que es así, o sea, este símbolo es así, tiene caminos que tenemos que recorrer. Y entonces se trata de ir descubriéndolos, ¿no? Pero ahí está el tema de la circumambulatio, muchos temas de este tipo, ¿no? Las cuatro entradas distintas, ¿no? Al mismo centro, a veces ese giro que hay que dar para poder llegar al centro. Entonces es ir descubriendo cuál es el camino personal. Entonces con esto hay una cosa muy bonita, no tengo la imagen aquí, no la puse en el libro, por temas de estos que a veces te insegurizan sobre los derechos de autor y cosas así. Entonces es una imagen que dibuja como una especie de arabesco. Y entonces esto era un dibujo de un paciente de Jung que estaba muy desorientado y entonces soñó que veía como una especie de apisonadora de estas que construyen caminos y que parecía que iba para adelante, que iba para atrás, que iba para un lado, que iba para el otro. Y entonces él la estaba mirando y decía, esto es un poco como mi análisis. con Jung, es decir, ese soy yo y entonces hizo el dibujo, bueno, lo vio, luego tuvo una visión desde un poco más de lo alto y se vio él también allí en uno de los caminos, en una de las encrucijadas, hizo el dibujo y se lo llevó a Jung. Y entonces cuando se lo llevó a Jung, entonces Jung vio, y está el dibujo en el libro de Jung, Jung vio que era un mandala, ¿no? Es decir, había un montón de vueltas y revueltas, luego por arriba, luego por un lado, luego por el otro, pero al final todas esas vueltas y revueltas salían a una especie de espiral que llegaba al centro. Entonces dices, bueno, tú lo vives como esto porque no lo estás viendo, pero si lo ves desde lo alto y luego lo ves también además con la visión que tenía Jung, pues te das cuenta de que
todo lo que tú estás viviendo, como idas y venidas y retrocesos y avances y tal, es tu camino dentro de ese espacio que es tu mandala. Incluso Entonces, en los sueños, ¿no? Se puede ver eso, que entras en una casa, que hay tal, que está separado y tú, sin darte cuenta, cuando lo escribes dices: "Anda, pero si sí, estoy dura", ¿no? Como un sí, mandala, ¿no? sí, Te das sí, cuenta sí, sí. de eso en el momento no. Sí, sí, es el problema siempre, ¿no? Que los sueños con su emoción no te dejan a veces comprender cosas así. Ah, Te paras un poco, ¿no? Y las ves con perspectiva. Sí, sí. muy bien. Voy a hacerte la última pregunta para dejar paso a todo el mundo, ¿no? Que a toda la gente que quiera preguntarte o comentarte. Solamente esto que tú comentas, que dices que se trata de un símbolo con características femeninas, Ujú. em, a la vez que por el hecho de aunar los opuestos en el interior, que representa un aspecto de la matriz creativa, del sí mismo. Entonces, ¿podrías matizar un poquito esto de lo femenino? Sí, sí, sí. Eh, sí, por ejemplo, yo recogiendo mandalas, sobre todo estos mandalas de la religión o mandalas culturales y tal. Claro, normalmente en el centro suele haber una figura masculina. Claro, esto es un patriarcado y estamos, sobre todo aquí, en la India es otra cosa, que aparecen Shiva y la Shakti y es otra, bueno, no en todos los mandalas, pero en algunos aparece esto, ¿no? Pero entonces yo veía esa cosa marcada masculina y dices, bueno, ¿qué pasa? No está la diosa, falta la diosa en el centro, falta la diosa con el dios masculino, faltan todas estas cosas para que realmente pareciera un símbolo de totalidad, ¿no? Es decir, yo puedo como mujer me puedo sentir excluida de un mandala en el que en la figura central es masculina y tal, y de hecho, bueno, pues pasa, ¿no? En general. Pero claro, aparte de esto, que bueno, viene propiciado así por el tema cultural que hemos vivido durante los siglos que tenemos, ¿no? Casi todos, ¿no? De los que tenemos conciencia. Bueno, pues está el tema de que esos símbolos del mandala, esos símbolos interiores, son símbolos femeninos, porque está el loto en el que nace el niño. Y eso es un símbolo que está también en el centro de muchos mandalas. Dices, bueno, es que ahí está el símbolo femenino. Ahí está el loto central como el útero, ¿no? Es el útero, es el lugar donde nace el Dios, ¿no? Entonces ahí hay un símbolo femenino. Pero es que luego todo el mandala, este aspecto de recoger, ¿no? Este aspecto contenedor, este aspecto protector que tiene el mandala, entonces es un aspecto absolutamente femenino también, ¿no? Es decir, a mí me gustaba mucho cuando lees sobre las murallas de tantas ciudades medievales o anteriores, ¿no? De civilizaciones anteriores. El tema de las murallas, claro, nosotros enseguida pensamos las murallas, claro, son para protegerse del enemigo y ya está, ¿no? Y piensas, no tiene más que eso, ¿no? Y bueno, pues es eso, pero también la muralla se sentía como una protección de otros aspectos. Es decir, yo estoy en una ciudad amurallada y estoy protegida, me siento, eh, a veces decían, a veces se protegían de los diablos que estaban fuera de la ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad es un espacio nuevo, se crea una ciudad y los diablos se quedan fuera. Y hacemos Mm, un muro protector y de hecho los cementerios se hacían fuera de ese muro, por lo que pueda pasar, ¿no? O sea que no solían estar dentro de los muros. Entonces,
eso, ¿no? Que hay una serie de aspectos en el mandala que tienen ese componente femenino. Y entonces dices, bueno, no está la diosa en el centro, vale, pero hay un montón de símbolos que nos traen este aspecto de lo femenino. Y luego también, porque una vez me comentaste o hablamos del tema de lo cuadrado y lo redondo, sí, y entonces esto es muy interesante también porque muchas veces el mandala redondo, porque el mandala puede ser cuadrado o redondo, pero muchas veces el mandala redondo está dentro de un cuadrado. Y tú miras el mandala y solo ves el mandala, pero luego en los extremos pues hay algunos elementos, por ejemplo, eso lo vemos mucho en los mosaicos, o esto me viene a la cabeza uno. ¿Qué ocurre esto? Pero en los mandalas tibetanos también, en muchos mandalas vemos el círculo y luego el cuadrado. Y ahí están los dos elementos, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Por un lado, el círculo, que es que tiene elementos masculinos también, porque el círculo se identificaba mucho con la esfera celeste, mientras que el cuadrado se identificaba con la tierra, ¿no? Entonces esto se ve en muchos mitos. Por ejemplo, hay mitos de los indios navajo en que las diosas tienen una cabecita cuadrada y los dioses tienen una cabeza redonda. Porque para ellos lo masculino estaba más relacionado con el cielo y lo femenino estaba más relacionado con la tierra. Y entonces aquí en el mandala este del círculo dentro de un cuadrado, vemos también mucho este aspecto del self, de esa totalidad, que es en sí una totalidad, pero que de alguna manera se ha de hacer real en lo concreto, en la vida cotidiana. Y ahí aparece el cuadrado, ¿no? Ese cuadrado en el que se inserta puede estar simbolizando a esa realidad en la que el sí mismo se hace presente, se hace real para nosotros. Y esto pasa mucho con el 4, ¿no? Es decir, a mí, esto lo hablaba hace poco y me venía a la cabeza el tema de, por ejemplo, de Cristo con los evangelistas, ¿no? Entonces hay mandalas que está Cristo y están los 4, ¿no? El 4 también como la cuaternidad, como ese cuadrado. Entonces, Cristo está en el centro, que puede ser redondo o ovalado, y los evangelistas. Entonces, claro, una cosa es Cristo como arquetipo de la idea de lo cristiano, ¿no? De lo que significa Cristo, el espíritu que simboliza a Cristo. Mientras que los evangelistas son los que traen eso a la realidad. Y nosotros lo conocemos por los 4 evangelios, es decir, nosotros lo conocemos o en uno, o en otro, o en otro, o en otro, 4 maneras de entender esa realidad inaprehensible que es la figura mítica o mitológica de Cristo. Entonces, ahí está lo redondo y lo cuadrado. Bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bien, pues entonces pasamos ahora a si alguien quiere comentar algo, podemos o bien levantar la mano o bien por medio de la mano electrónica esta que tenéis en la pantalla. Hay una manita ahí que yo no sé si... ¿Hay una manita? Espérame. Ah, no, no era mía. Nada. Sí. Digo, hay alguien que levanta la mano. En la derecha de la pantalla se puede poner esto, levantar la mano, o no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Cristina. Entonces, Cristina, quita el micrófono, por favor. O sea, desbloquea el micro. El micro. Sí, ok. Ahora. Hola. Tantas gracias, María.
muy sentido todo, me emociona. Hay una parte en la que tú dices, no podemos confundir el hacer mandala con arte. Y pienso ahora en Jung, y me dirás en qué volumen, quizás para volver a encontrarlo, él se diferencia de la dama estética que le pide. Sí, ¿Sabes? sí. ¿Te recuerdas en qué volumen? Sí. Esto está en Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Ok. Entonces, yo tengo ese conflicto con Jung, desde que empecé a hablar con él en los libros. y es lo siguiente. Para mí es lo mismo. No es que no hay que confundir con el arte, yo pienso que eso depende del artista. Viniendo yo de las artes plásticas, para mí cuando algo me conmueve en el arte, cuando una imagen contemporánea o no me conmueve, es porque el inconsciente, como dices tú en el mandala, pudo expresarse. Y esa estética, esa dama de la estética, a lo mejor Jung siempre he pensado que él tenía como un problema, ¿es arte, no es arte? ¿Es arte o no es arte? También en su época, ¿no? Eso Y que me parece decirle, pero ¿qué importa? ¿Pero qué importa si es arte o no es arte? Te expresas y eso para mí es arte, no de las galerías para ser famoso, aunque las galerías a veces muestran cosas muy hermosas, pero el arte, quiero decir, cuando, aquí lo puse, cuando nos hace bien la estética artística de alguien, de un artista, es porque se expresó el inconsciente y se vuelve colectivo. Un mandala puede ser arte. Ahora, si cierta gente a nivel comercial lo considera arte o no, a nosotros qué nos importa. Pero lo que tú dices, yo lo siento muy fuerte en las artes plásticas, ¿no? No veo la diferencia. sí. Y otra cosa, ese es el punto 1. Y el punto 2 es que en un momento dado has dicho, eso es la parte de la estética y de ¿es arte o no es arte? Yo creo que yo le diría arte con A mayúscula o arte con A minúscula que viene del alma. Ahí está la cosa. Y otro punto que me pareció muy bello es que tú dices al mandala para crear un espacio interior. Y yo me atrevo a decir que cuando yo dibujo algo que me salva y que me hace bien, yo diría que yo dibujo del espacio interior hacia un espejo que refleja un espacio exterior. Entonces no es una protección del mandala, sino que me da un lugar en el mundo. Cuando yo, digamos, de que yo tuviera ahora ese mandala por dentro, lo expreso, lo veo, hablo con él en un diálogo y digo, oh, está materializado afuera sobre el papel, ¿ves? Eso me aclara un puesto en el mundo. Entonces, también es una protección en algún modo. Esos son los dos puntos que te quería dar. Es que la protección es necesaria para la psique por los peligros que tenemos todos de dispersarnos, ¿no? De dispersarnos, de disolvernos en 20.000 intereses, en 20.000 historias, ¿no? Entonces es algo que nos hace muchísima falta.
Con respecto al tema este, ¿no? de la época, lo que Jung veía de un modo con bastante preocupación era que se utilizaba al inconsciente para hacer arte, arte separado del inconsciente, ¿no? Es decir, yo utilizo las imágenes del inconsciente para ponerlas y decir, fíjate lo que he hecho, y ser alguien que llama la atención y tal. Y eso es lo que yo creo que siempre el tema central es el del respeto, el de la veneración, por encima de todo, ¿no? Quiero decir que para Jung el tema de la imagen interior, el tema de lo que expresas, de lo que sale, tiene un valor enorme, es algo profundamente religioso, ¿no? Es decir, esto, entonces, claro, no puedo pretender ahora coger y decir, a ver, esto en qué mercados lo tal, y si me da un nombre, y si me, ¿sabes? Entonces, yo creo que está mezclado con todo eso, ¿no? Y sobre todo el tener en cuenta, el valorar absolutamente esa necesidad que tiene el inconsciente de expresarse, y que tenemos que de alguna manera como comprender que si no nos ponemos a su servicio no se puede hacer. Es como, yo el otro día le decía a una persona, es que él sí mismo no puede hacer él solo la individuación, tienes que ayudarle, ¿no? Entonces es algo así, ¿no? Ahí hay una necesidad de expresión que si no la hacemos nosotros, no la hace nadie, porque es tú inconsciente y eres tú quien la tiene. Entonces esa actitud que recoge eso es importantísimo. Y ahí se mezcla de un modo ese otro tema. Sí, yo percibo como Cristina también, porque es como que es muy restrictivo, ¿no? Porque el arte es precisamente lo que tiene capacidad en muchas épocas de hacer un movimiento colectivo enorme, ¿no? Sí. Y bueno, pero claro, hay un arte que es el comercial y otro arte que es el reír, romper, salir de los moldes, ¿no? Y ahí la línea es muy... Podría ser esto, arte con mayúsculas o arte con... Sí. Pero... ¿Alguien más quiere comentar algo más? Juliana. Juliana. ¿Es Juliana? Hola, sí, apreté la manito, te aplaudo igual también, pero no era la manito indicada. Te hago una pregunta que tengo una duda hace tiempo. Si aparece un mandala espontáneamente o en un sueño, ¿tengo que pensar en que hay un desequilibrio? Y la pregunta siguiente sería, ¿y si veo una persona que está desequilibrada y no aparece un mandala, está bueno invitarla a que lo haga o esperar a que el inconsciente lo produzca naturalmente? Y es una pregunta, yo me la hago también, la segunda parte, ¿no? La segunda parte me la hago muchas veces, ¿no? La primera no creo que sea así, ¿no? Es decir, si aparece un mandala que sea precisamente que hay un desequilibrio, no creo que sea solo en ese caso, pero que tiene esa función, ¿no? El mandala tiene esa función equilibradora, ¿no? Y por eso, que esto no lo he comentado, me parece tan importante en este momento comprender toda esa tendencia que hay a dibujar mandalas, pero dibujarlos, colorearlos, ¿no? Ahí la gente compra cuadros de mandalas, los colorea. Yo al principio hasta que me molestaba y todo, ¿no? Como diciendo, tal, como si fuera una vulgarización, que claro, lo es, pero lo que importa es lo que hay detrás, ¿no? Es decir, detrás de eso hay una búsqueda del mandala, detrás de eso hay un comprender que el mandala me dice algo a nivel anímico, porque claro, eso es lo más importante de todo, que el mandala tenga, se le reconozca esta expresión y esta relación con el estado interior, ¿no?
Entonces el mandala deja de ser un dibujo externo para ser un reflejo de cómo estoy yo. Entonces, a veces es un reflejo y a veces es una compensación, como en los sueños. En los sueños no siempre está el nivel compensador, puede estar el nivel finalista, puede estar otras cosas, o sea que no solamente el mandala es compensador, ¿no? Entonces, no podemos ver esto. Sí que podemos ver que cuando tiene un mandala que es un arquetipo de orden, lo tiene una persona que está muy desequilibrada, es evidente que ese mandala está ordenando, está haciendo una función ordenadora de su psique y le va a ayudar. Si esa persona se pone a dibujar el mandala de un modo espontáneo, lo mejor es lo mejor que puede pasar. Entonces esto le va a ayudar y es como eso, como una promesa, como un empujón, como una ayuda. Entonces por eso que no, yo no lo veo que sea así, ¿no? De mecánico. La otra cosa, la segunda parte, es algo que sí yo me he planteado muchas veces. Es decir, si hay una persona que está pasando, y eso me pasa, por ejemplo, con los talleres estos de mandalas, una persona que está pasando por un momento difícil, un momento de desorientación, ¿no? Tienes un cáncer y te ponen la quimio y te metes en una dinámica que no es la tuya, ¿no? Y que de repente entras en un proceso forzoso en el que, bueno, tienes que reencontrarte de alguna manera. Entonces ahí dices, bueno, el mandala puede ayudar, pues yo veo que sí que puede ayudar. Si la persona tiene ganas de dibujar un mandala, si no, desde luego, para nada. Pero si se le ofrece pues al enfermo de cáncer o al enfermo de otra cosa, no sé, se le ofrece el dibujarlo y le apetece hacerlo, se pone a hacerlo. ¿Por qué no? Porque va a ser su mandala, no va a estar copiando. No, eso es como, no es como lo de que me compro una libreta de mandalas y los coloreo o tal, sino que yo voy a hacer lo que sale de mí. Y entonces, bueno, pues yo ahí sí que veo que está bien hacerlo. Por lo menos en mi experiencia veo que a la gente le ayuda y entonces pues no será lo mismo que si en un sueño le ha venido el mandala, no será lo mismo que si le viene interiormente, ¿no? Como una imagen total, una imagen interior, pero tiene una tendencia a hacerlo, le apetece hacerlo y luego lo hace de un modo libre y creativo, ¿no? Entonces, y sin tener que hacer nada especial, solamente hacer lo que quiera. Entonces yo ahí veo que está bien hacerlo. De momento es lo que pienso, ¿no? Yo antes era mucho más estricta y decía, no, esto no sé. Pero lo he visto y he visto que en la medida en que ayuda está bien hacerlo. No estás forzando nada, estás simplemente permitiendo que la persona dibuje y saque en ese espacio redondo, si lo hace redondo, hacerlo cuadrado, que ahí ella saque, de alguna manera se consteliza el centro, se constalizan una serie de aspectos que hay en el mandala y entonces le puede ayudar a crear un orden, ¿no? Y eso puede ser bueno. O a plasmar su desorden y también puede ser bueno para comentarlo. Sabes que una vez le pedí sí, me contestaste, a un chico muy intelectual que dibujara un mandala y me dibujó un cerebro. Era muy, no conscientemente, pero cuando lo veo que era, ¿no? Como con los bordes, bueno, digo, no parece un cerebro, esto no era redondo, no llegó a lo redondo y bueno, trabajamos bastante sobre eso y me sirvió, pero bueno, en caso yo pensaba, viste, digo, si lo esfuerzo y no está listo, pero bueno, lo que vos decís también es una invitación a es que yo creo que expresar. forzar no hay que hacerlo nunca. Claro, claro, es una invitación a que lo exprese. Exacto. Bien, perfecto. Yo creo que se trata de dibujar, eso sí, ¿no?
Y yo creo que sí que hay que estimular a la gente a que dibuje sus imágenes mentales. Que Sí, eso siempre. dibuje, eso sí. Y entonces, bueno, pues una de las posibilidades es esa, puede salir de un modo así, o en estos talleres que hicimos, pues lo propusimos de ese modo y quien quisiera, pues que viniera y lo hiciera. Pero, claro, todo totalmente voluntario y libre. Bueno, gracias, María. ¿Y quién más por ahí? ¿Quién da la vez? La oí yo, pero no ve. ¿Quién quiere? Yo veo 3 manitas levantadas. ¡Qué bien! Déjame ver. Está María Claudia Maclamun. Entonces, María Claudia. Es María Gracias. Claudia. Sí, María Clara. Gracias. No, bueno, fueron muchas cosas las que me movió el libro. Una relación muy profunda con el libro anterior que ya habías escrito y me traía mucho la imagen mientras iba leyendo esto de la vida no vivida. Digamos que es uno de los capítulos del libro anterior. Sí. Hay un punto en la página 199 que lo dice: la vida no vivida abre caminos obligándonos a hacer lo que no queríamos o quizás, mejor dicho, lo que los complejos nos impedían hacer o intentan comprender el mensaje simbólico y tratar de integrar a través de ellos esa vida que está queriendo ser vivida y que quizás no tenía otro camino para llegar a nosotros que por medio de la enfermedad. Entonces pensaba en esa relación con este libro todo el tiempo y es digamos que siento que se va haciendo, y no sé si haya un tercer libro que sea un estudio empírico como el que nombras de Jung, porque hay muchas imágenes que has venido trayendo de personas, de pacientes, desde diferentes lugares. Y, por ejemplo, particularmente en este libro me conmovió mucho la imagen de la página 250, que es esta mujer en círculo, que lo nombras como en forma de peso de serpiente, Sí, con este huevo, este centro que lo acerca hacia sí misma en una total atención y concentración. Y sea claro, ahí ya se habla, porque vas nombrando los ejemplos y aquí ya es referido a otra cosa, ¿no? Como al proceso creativo que va emergiendo ahí. Entonces, es un gran estudio empírico el que nos trae y nos permite entender realmente esta psicología del mandala desde estas experiencias sí vividas de alguna manera, en el sentido de los procesos que han ido acompañando. Eso es una cosa que, digamos, me ha enriquecido mucho. Y otra cosa que quería comentar es algo que precisamente estaba pensando y pasando esta mañana, como todas las coincidencias, y es que veía, pensando ahorita lo que hablaban del arte y de todas estas maneras de crear y de expresar, estaba precisamente hablando con un indígena arhuaco, unos indígenas arhuacos, una mujer y un hombre, indígenas arhuacos. Ellos tejen en sus mochilas, pero eso que tejen tiene un sentido muy importante para ellos. Y esa mochila no es solo un contenedor, sino que está reflejando algo, un proceso que está viviendo la persona. Entonces decía, claro, cada mochila tiene un sentido de lo que yo estoy pasando en ese momento, y cuando yo voy a entrar a la maloca, que es nuestro espacio sagrado, yo debo escoger qué es lo que yo estoy procesando internamente, o sea, qué es lo que me está pasando a mí. Entonces necesito tejer una mochila o llevar una que ya he tejido que represente una relación con el pensamiento, o tejer o llevar una que tiene una relación con la montaña. Incluso tienen unas, siempre son distintas porque no hay una igual a la otra, siempre son en círculo, es el contenedor que es la mochila y están en círculo las imágenes. Y había una que tenía ella y otra que tenía el del movimiento, o sea, cómo se van, hay veces que me decías que hay veces que estamos en movimiento interior y necesitamos reflejar este movimiento. Y decía, y es muy importante. Entonces ahorita que hablaban del arte y de esta diferencia entre la estética, decía la gente, claro, esto lo exportan y nos compran las mochilas y la gente ni siquiera sabe qué se está poniendo, pero para nosotros tiene un valor sagrado muy importante. Sí. Ojalá la gente también pudiera conectar con ese tipo de cosas. Entonces se me hizo como una relación entre todas estas imágenes de lo que tú has hecho en los dos libros y ver esta otra posibilidad de expresar esto que ellos van sintiendo y cómo entienden que es procesarlo en ellos mismos, en ese círculo al que todos entran y cada uno para procesar lo que cada uno tenga que procesar con su propio tejido. Entonces, muchas gracias, María.
Muchas gracias a ti por tu comentario. Y es precioso porque lo hacen de un modo totalmente espontáneo y creativo por su parte. Y es una pena, ¿no?, que si luego ellos venden estas mochilas o llegan a que no se sepa, desde luego, que no se sepa el valor que tiene para estas personas. Eso pasa mucho, ¿no?, también con mandalas de los indios norteamericanos, que ellos a veces no quieren, porque saben que no los van a valorar como son, y a veces cuando los van a vender o van a venir gente a ver sus rituales, cambian algo como para preservarlos, ¿no? Cambian algo para que no sea exactamente y preservarlos. Con pero es precioso lo que has dicho. Muchas Sí, gracias. ellos querían era transmitir también que la gente, ojalá cuando las use, entienda que si entiende el sentido, de pronto también le puede, inclusive, así no sea su mandala hecho ni tejido, porque no se sabe ese arte, pero que entienda que si va a usar ese, por lo menos está también en un momento especial, ¿no? Algo que está tratando de procesar para sí misma. Entonces, bueno, Sí, sí. gracias, María. A ti. Muy bonito. Y ahora, Almudena. Sí, Almudena. Hola. Aquí. María, ¿me oyes? Vale. Sí. Tenía dos preguntas. Una, al diferenciar entre el mandala colectivo y el mandala personal, quería preguntarte si el centro de ambos mandalas es el mismo, como un anima mundi que sería ni personal, sería más colectivo, sería más, y que comparte también el mandala personal, o ese centro del mandala personal sería otra cosa. Y por otro lado, en cuanto al círculo mágico, si referido a los sucesos sincrónicos, ese radio de acción de ese mandala personal trasciende al círculo mágico. Sí, te digo al revés, te hago. Sí que trasciende porque muchas veces se ve en el mandala cómo sale esa radiación desde fuera del mandala. Incluso hay muchos mandalas que ese borde lo tienen como una especie de radiación hacia el exterior. Es decir, tú puedes tener el círculo mágico, pero la energía que hay en ese centro y que irradia en el mandala puede salir hacia afuera, por supuesto. Puede salir hacia afuera y yo creo que de hecho sale, ¿no?, cuando las cosas están muy en una vía así de recogimiento de lo que salga del centro, muy en sintonía, ¿no? Yo creo que sale, por supuesto, sale del mandala. Es la manera también como inunda. Es como lo del el hacedor de lluvia, ¿no? Es como las cosas trascienden de nosotros y pueden llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces, cuando hay un orden interior, hay un estado de equilibrio interior, hay un estado muy positivo, eso trasciende afuera, por supuesto. Sí. Y la otra pregunta era sobre el centro del mandala, ¿no? Sí, es el mismo tanto en el mandala colectivo como en el personal. Es que tú fíjate, los mandalas personales, normalmente la gente no pone cosas colectivas, no pone dioses colectivos, ¿no? La gente normalmente en sus mandalas pone símbolos o se queda vacío o pone símbolos que tienen un significado afectivo para ellas. Es decir, si yo pongo en el centro de un mandala como una luz, no es una luz como la de mi lamparita, ¿no? Esa luz tiene un valor efectivo muy grande para mí, ¿no? Entonces, eso es una cosa que no hemos hablado, pero que es importantísima, y es el valor de feeling o el valor afectivo de las imágenes simbólicas, ¿no? Y en este caso también del mandala como imagen simbólica, ¿no? Es decir, un mandala
muchas veces, y más si es bonito, ¿no? Si un mandala si es bonito, puede ser un impedimento, puede ser una barrera para llegar a que te vayas algo más allá de la emoción y comprendas un poco más algo de ese mandala, ¿no? Porque la belleza a veces te paraliza, es lo que se dice, o sea, igual nos aleja el arriba como el abajo, ¿no? Quiero decir que los arquetipos están tanto arriba en la zona, digamos, espiritual, como abajo, en la zona más terrena, más corpórea. Y entonces la belleza está muy en la zona espiritual o en la zona elevada. Y eso también puede ser igualmente peligroso, porque te puede enajenar, te puede impedir que vayas más allá a buscar un poco qué me está diciendo este mandala a un nivel pues más emocional o más afectivo, ¿no? Es decir, es tan bonito, ¿no? Que me quedo ahí mirando lo bonito que es. Pues hay un problema, ¿no? Que es el problema también de lo mismo, ¿no? De lo luminoso que puede ser en lo superior o en lo inferior. Pero me he ido de lo que me habías preguntado, me he ido un poco, pero bueno, volviendo al tema de lo que simbolizamos en el mandala, en el centro, normalmente nosotros ponemos símbolos, eso, que tienen un valor para nosotros, y puede ser una flor o puede ser hay gente que dice, es como un diamante, ¿no? Lo que he puesto, un diamante. Y dices, bueno, pues ese diamante está claro que tiene un valor tremendo para ella, ¿no? Entonces, ese valor central que en psicología llamamos al sí mismo, que puede ser el diamante, o puede ser la flor que se abre, o puede ser el niño que nace, o puede ser... suele ser hacerse en mandalas personales, mientras que los mandalas colectivos en el centro suelen tener una imagen de un dios o una diosa o una figura así, como los mandalas tibetanos, estos que tienen un gran maestro, ¿no? Que es un maestro, pero que está también simbolizando pues, a algo de cualidades divinas, ¿no? Entonces, son diferentes. Los mandalas colectivos en ese centro tienen una diferencia grande, pero de todos modos es un poco, yo lo entiendo así, como la relación entre el microcosmos y el macrocosmos. Es decir, que un mandala es un microcosmos, ¿no? Un mandala que yo hago, un mandala que yo dibujo, yo estoy dibujando mi microcosmos, ¿no? Y entonces ahí hay un montón de cosas relacionadas conmigo, mientras que si yo veo un mandala, voy a una catedral y veo a Cristo con la mandorla, con los tal, eso tiene un nivel muchísimo mayor, ya no es un microcosmos, ya es algo más macrocósmico, y a veces incluso en los mandalas estos que aparecen, pues hay firmamento, ¿no? Como en las catedrales que tenían el firmamento estrellado, ¿no? Ahora ya quedan muy poquitas con eso. Entonces, por eso que unas pueden ser el macrocosmos y otras el microcosmos, pero en ese punto central de alguna manera se unen. Quiero decir que aparentemente serán distintas, pero el sí mismo, de algún modo, el sí mismo personal, se une en algún lugar del inconsciente colectivo, ¿no? De mi inconsciente colectivo, se une con el sí mismo colectivo. No sé si me he explicado. Y entonces ahí dices, es diferente, pero en esencia hay algo de lo mismo, ¿no? Y es que estamos hablando de ese centro, tanto del mandala personal como de la colectividad. Eso es lo que tú le llamas volver a casa, la sensación de volver a casa. En esto de la sensación de volver a casa, yo ahí lo comentaba en el sentido de que cuando está creando o trabajando nuestro mandala, es decir, en ese camino circular dentro del mandala, en el que tienes que vivir lo bueno y lo malo,
¿no? Que tienes que vivir lo conocido y lo desconocido. Quiero decir, el mandala, bueno, pues yo ahí intenté esbozar un poco el significado de los distintos espacios del mandala, de este recorrido, del sentido del recorrido. De alguna manera algo de eso hay porque siempre el recorrido iniciático y más el recorrido en círculo, es decir, en torno a un valor central, no quiere decir que yo me base la individuación o el esto dando vueltas, sino que siempre voy a estar en torno a un valor central. Y entonces al hacer ese recorrido y recoger todo lo que yo soy, es decir, aceptar todo lo positivo, lo consciente, como lo que yo estoy rechazando, como la sombra, como el animus, como aspectos del animus que no me gustan, aspectos del complejo materno que no me gustan, ¿no? Es decir, en mi recorrido iniciático y en mi recorrido de individuación, yo tengo que confrontar una serie de complejos y tengo que ir viendo qué hay de mí, con qué me voy quedando de ese recorrido, de esos complejos, qué es lo que yo tengo que asimilar, qué es lo que está, digamos, en mi individuación asimilar, que no tengo que asimilar todo. Habrá cosas que sí, cosas que no. Entonces, ahí, cuando yo soy capaz de aceptar mis aspectos generales, que es lo que decía, es decir, en un mandala hay una serie de cosas que están predeterminadas, que son arquetípicas, que son generales, como el hecho mismo del círculo, como el hecho mismo del punto. Eso es general, ¿no? En un mandala, y si haces un mandala tienes esa tendencia a poner el centro, ¿no? Y luego pues habrá esta radiación, entonces hay una serie de cosas en nuestro recorrido que son arquetípicas y son generales, ¿no? Yo reconozco cosas que son generales a mi naturaleza humana, pero hay cosas que son específicas que yo no he querido reconocer, ¿no? Y entonces, por eso la cosa que decía era eso, en ese recorrido en el que yo soy capaz de ir aceptando lo que me conforma a mí como ser humano, ¿no? Es decir, reconocerme como alguien que pues tiene envidias, tiene pasiones, tiene esto, tiene un montón de cosas como ser humano. Y luego reconocerme como, en concreto, yo como que tengo, por ejemplo, estas tendencias y las acepto bien, y tendencias que a lo mejor están consideradas como que no sirven, ¿no? Que son cosas que a nadie las valora, pero que yo reconozco que cuando las hago soy yo, ¿no? Que es que me reconozco a mí misma en ellas, aunque no se valoren, aunque nadie me las valore, aunque sea algo que, bueno, pues se vaya a ir conmigo a la tumba, pero yo mientras las vivo me siento yo, ¿no? Entonces, ahí es cuando decía lo de volver a casa, ¿no? Esa sensación de volver a casa, de por fin en este viaje yo recojo todas estas cosas que me hacen diferente, las que me hacen igual, pero también las que me hacen diferente. Y en esas que me hacen diferente es muy interesante esas que son solamente para mí, ¿no? Que esto lo hago para mí y esto lo hago porque me siento feliz cuando lo hago, nada más. No tiene más valor que ese. Y como me siento feliz, pues lo hago, ya sea ponerme a hacer, a dibujar aunque yo no sepa dibujar bien, o a cantar aunque yo no sepa cantar bien, o a caminar, o a no sé, lo que sea, ¿no? Pero esas cosas que me hacen sentirme que soy yo, y entonces es cuando se siente esa sensación de volver a casa. De volver a casa, qué bonito. Muy bien. Alessandra, tienes la palabra. Hola, gracias. Hola. Tengo una pregunta en relación a los chakras y al mandala, porque, bueno, formalmente hay una relación importante. Los chakras sí son, bueno, energías y están como 7 en línea, en paralelo. Entonces, bueno, quería saber un poco si me habla un poco más de eso, por favor.
La verdad es que cada chakra está representado como un mandala. Porque no sé si conoces el libro de Jung, la Kundalini Yoga, que es muy interesante porque trabaja todo esto y lo deja como bastante claro. Y entonces ahí él dice que cada chakra es un nivel de conciencia distinto, ¿no? Vas subiendo de niveles de conciencia. Entonces, desde Muladhara, Svadhisthana, el siguiente, ¿cómo se llama? Manipura, Visuddha, o sea, vas subiendo, ¿no? Y cada vez vas teniendo cada uno de ellos está representado con un mandala, porque esto también es algo muy interesante con respecto a estos momentos que se plasman en el camino de individuación, es decir, hay, la individuación la tenemos representada muchas veces como un camino y entonces estas imágenes son como los pasos, ¿no?, de ese camino, igual que los chakras. Son como distintos pasos, distintas fases, como lo es, por ejemplo, en el corte transversal de un árbol, ¿no?, que ves ese momento, ¿no?, de crecimiento. Entonces, el mandala es ese momento. Jung lo dice a veces, dice los dos, tanto el árbol, ¿no?, el símbolo del árbol, como el mandala, los dos representan la individuación, pero el mandala es un corte transversal de un momento y lo que se plasma en ese momento, mientras que el árbol, el símbolo del árbol, es el símbolo del crecimiento, ¿no?, ese crecimiento hacia arriba, ¿no?, que es el... Entonces, esa es la diferencia. Entonces, un mandala es cada momento en ese desarrollo de que es la individuación. Muy bien. ¿Algún comentario más? Tengo que deciros que os agradezco muchísimo todas las intervenciones que habéis hecho y el interés por estar aquí y lo bonito que es que, bueno, tanto quienes habéis leído el libro como quienes os interesáis por el tema, ¿no? Pues ver que es un tema que es candente, para mí es candente en este momento porque precisamente estamos en un estado de desequilibrio colectivo. Este momento es bastante terrible, ¿no? Porque entre la situación, ¿no?, de Europa y luego, bueno, no solamente en Europa, pero nosotros aquí nos sentimos bastante así, entre el COVID, las siguientes, ya no sabemos qué nos va a venir, ¿no?, amenazas y el problema bélico que tenemos ahí encima. Entonces estamos en un estado bastante de desequilibrio y entonces el símbolo del mandala es algo compensador para este estado de desequilibrio y también a mí me parece que nos enseña, o sea que si tú entras en el mandala a ver todos estos simbolitos que tiene dentro, ¿no?, lo que significa cada parte del mandala, entonces te das cuenta que ahí hay una respuesta a el camino a seguir o una respuesta a cómo se ha seguido o cómo lo ha seguido la humanidad durante todo el tiempo, ¿no?, desde los albores de la humanidad que dibujaban mandalitas en las cuevas prehistóricas, ¿no? Y que, según dice Jung, y es verdad, dice, les llamamos ruedas solares, pero no eran realmente ruedas, porque entonces todavía no se había descubierto la rueda. Entonces, ni eran ruedas ni eran solares, porque el Sol no tiene en los 4 radios, no tiene el puntito, quiero decir, que no estaban haciendo dibujos naturalistas, estaban haciendo un dibujo interior, estaban sacando una imagen interior y dibujándola
en una cueva, ¿no? Entonces, el mandala está ahí desde toda la vida, ¿no? De la humanidad. Entonces, en este momento yo creo que nos puede enseñar mucho, ¿no? A seguir ese camino y buscar como ese equilibrio dentro de nosotros mismos, ¿no? Dentro del contacto y el acercamiento a nosotros mismos y a ese valor central que es el que nos da normalmente la energía y el que nos protege, ¿no? Sí. Hola María, yo quisiera preguntarte algo. Sí. Primero agradecerte tu Dime, charla Albert. y el tema ya lo has contestado en la mitad de la anterior pregunta, pero yo estoy interesado en el tiempo como el mandala con el tiempo. Los tibetanos cogen y destruyen los mandalas, aquellos maravillosos mandalas que hacen los tibetanos, y en cuanto lo acaban, lo rompen o lo tiran o lo deshacen, realmente con esa arena lo deshacen. Y yo te pregunto, ¿qué opinas tú de esto del tiempo? ¿Hay que deshacer el mandala o hay que mantenerlo? A mí no, hay que entenderlo, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene deshacer el mandala? Pues yo creo que es como ellos viven tanto el desprendimiento, ¿no? El valorar ese desprendimiento, la impermanencia, ¿no? Para ellos es tan valiosa el tener conciencia de la impermanencia. Entonces, yo entiendo que si tú haces ese mandala, que también son mandalas rituales, no son mandalas personales, haces ese mandala, luego lo destruyes, de alguna manera reconoces que ese ha sido el mandala que estaba en ese momento y ahora vamos a por otro. No sé si el tema, yo cuando lo veo, claro, yo soy valenciana y aquí en Las Fallas todos los años se queman las fallas. Sí. La gente, ¡ay, qué pena!, ¿no? Pues claro, es que se tienen que quemar porque se quema lo que se ha vivido hasta ese momento como, bueno, se critica, se tal, se cual y se quema. Entonces el mandala es otra cosa, por supuesto, pero también yo entiendo que hay algo de eso. Es como lo que decíamos, de cada momento tiene su mandala, ¿no? Cada paso tiene su mandala. Entonces los mandalas muchas veces se dibujan en serie y entonces tú, por ejemplo, el trabajo este de Jung, el estudio de una empiria del proceso de individuación, es esa continuidad de mandalas y él va trabajando uno, otro y otro y vas viendo cómo se va cambiando, cómo va cambiando esta persona. Y esto yo lo he visto también en mandalas a un nivel más pequeñito, en mandalas que se han hecho en talleres, son mandalas que han hecho personas más cercanas. Pero siempre es eso, ¿no? El mandala va siguiendo y va marcando un camino a veces o va recogiendo lo que hay, pero ellos destruyen y yo lo que entiendo es que no es que destruyen el sentido, sino que destruyen lo que ha sido ese mandala hasta ese momento, porque creo que eso es una fiesta que se hace una vez al año, ¿no? Es una fiesta anual, la del chakra Sambhara, ¿no? Sí, básicamente sí, pero tienen la idea de ellos de que si mantienes el mandala abierto, te frena en tu desarrollo. Es decir, ellos piensan que la idea es que cuando acaba un proceso se destruye y se empieza otro cuando toque. Que de alguna forma, si nos mantenemos con un mandala quieto, nos está frenando en el proceso. Sí, se entiende, ¿no? Se entiende lo que ellos quieren expresar, ¿no? Porque no te quedes anclado que ya ha sido una solución para hoy, porque mañana puedes necesitar otra solución y al otro día otra, ¿no? Que cada día vamos a necesitar nuevos recursos, nuevas confrontaciones, ¿no? Es el tema, se me está haciendo, estoy quedándome a oscuras. Es el tema de esto de confrontar cada día cosas nuevas, es lo que dice Jung, hasta que nos muramos vamos a tener que estar confrontando cosas nuevas, porque en el momento en que ya te crees que ya has alcanzado el conocimiento,
ahí ya te mueres, ¿no? Ya no evolucionas. Entonces, me parece bonito que para ellos se lo tomen tan en serio, que lo simbolicen así, ¿no? Con esa destrucción de ese mandala que han hecho. A mí lo que me gusta es que se ponga la fecha de cada mandala. Yo eso sí que insisto. Y a veces a mí se me olvida, no digo que se me olvida, y luego le intento buscar a la fecha, porque es el mandala de ese momento, de ese día o de esos días, pero es como yo estaba en ese momento. Y entonces, bueno, ellos lo tiran, puedes tirarlo o destruirlo para hacer otro, o puedes decir, esta es la fecha de este mandala, que no es la de hoy, es la de ayer o antes de ayer o hace un año, ¿no? Entonces, bueno, viene a ser algo parecido. Gracias. A ti. Cristina. Cristina, ¿quieres hablar? Sí. Tienes el micrófono cerrado. Micro. La parte tecnológica siempre gana. Retomo lo que se acaba de decir, me recuerda con mucho cariño en mi vida pasada en la Escuela de Artes Plásticas. Se nos pedía en la medida de lo posible, para mí no lo fue, se nos pedía en la medida de lo posible de quemar, porque era con fuego, la mejor obra que se haya hecho. Terrible. Para no quedar el artista bloqueado en el éxito, sino que el alma pudiera seguir expresándose. Y es verdad que cuando uno hace una imagen y se crea, se inventa una imagen que gusta, a uno le gustó. Antes que nada es auténtico, es de verdad. Pero ya cuando el mundo dice, el mundo quiero decir 5 personas afuera, dice, ahí uno podría quedarse pegado a que me han gustado, pero comprendo que es el mismo. Sí. Pero me refiero ahora en otro punto al mandala arquetípico pequeño, así lo estudié yo, así se me formó. Lo que es personal y universal, que es un sueño grande. Entonces, puede haber un sueño muy a un sueño que yo hice hace mucho tiempo, en donde apareció que en el suelo, en la grama, había un expuesto uno al lado del otro y que no estaba cerrado. Y eso era mi collar. Pero estaba la piedra, estaba lo redondo del collar, estaba el mar, estaba la montaña. Y eso es un mandala, porque contiene símbolos universales. ¿Tú qué piensas? No es personal, pero se junta con lo universal. ¿Tú qué? Sí, bueno, es que claro, nosotros podemos soñar sueños arquetípicos, tener símbolos arquetípicos, pero siempre aparece algo personal. Y ahí lo que aparece es esa meta o ese objetivo que hay de unir las cuentas del collar, que es precioso, ¿no? Es decir, eso es lo absolutamente personal.
Y luego todo lo demás es pues totalmente arquetípico, pero es un sueño para ti, ¿no? Para, si es tu collar, para que tú sepas cuál es tu objetivo, ¿no? Que es Lo que me refiero es que ahí no, y hay a quien refiero es que no hay un dios o una diosa como en los mandalas, es divino y sagrado y un dios. Sí. La montaña es una diosa, la piedra, y que para mí esos son los dioses, aunque no estén... Claro, claro. No, es que esto tú lo dices de un sueño tuyo, también ocurre en cuentos. Yo en el libro he puesto 2 cuentos. En uno de ellos, en los 2 aparecen aspectos del mandala, pero en uno de ellos es muy fuerte, es muy evidente. Ahí la joven del sueño, del cuento, va a buscar luz, es un cuento árabe, va por las terrazas y llega a un lugar donde hay, creo que 46 velas y una vela central, ¿no? Y están todas como están distribuidas. Y entonces ella va a poner, a encender su vela en la llama central. Claro. Eso es un mandala, ¿no? Es un mandala. Entonces, ¿no? María, yo a veces, el tema de que a veces, ¿no? Y paso a la izquierda. Y a algunos pacientes les he propuesto esto, porque a la izquierda, que es mi mano siniestra, en el sentido que entonces quien hable, quien se exprese, sea desde otro lado, no buscando o una manera que quería saber un poquito sobre tu experiencia personal con tus mandalas. Sí, yo voy despacio, es decir, que normalmente el mandala me viene de un modo lento, no me viene de golpe, ¿no? Yo veo a veces pues un aspecto que me apetece dibujar, ya sea un centro determinado, ya sea una parte del mandala, y si no lo tengo claro, no veo algo que me viene dentro, lo dejo y me espero a tenerlo al día siguiente. ¿Sabes? Quiero decir, no, intento no forzar nada, no meter nada de que sea lógico, tal, sino esperarme a que me salga, ¿no? A que me salga el poner una cosa a otra o no ponerla, ¿no? Entonces, no sé si te contesto con eso. Es decir, no digo voy a dibujar un mandala y lo tengo que acabar, no es eso, ¿no? Yo voy a dibujar, pues no sé, ayer mismo
me salió una imagen, no lo había hecho nunca, pero empecé a tener una imagen mandálica y no tenía pues ni el tiempo ni esto de ponerme con los lápices, con los colores. Y entonces pues lo dibujé a lápiz, cogí, lo dibujé a lápiz porque esto estaba claro lo que quería hacer, ¿no? Me alegré mucho de hacerlo y dije, bueno, ahora lo haré con color. Pero necesitaba hacerlo, notaba que si no lo hacía me sentía mal, ¿no? Y digo, bueno, pues lo voy a hacer así. Y ya lo tengo ahí, porque pasa eso con las imágenes interiores muchas veces, que son un poco insistentes y cuando las dibujas o las haces, te liberas y te sientes mejor, ¿no? Y entonces además puedes cuidarlas más y hacerlas como más, más tuyas, ¿no? Gracias. Eso me parece nuevamente muy similar al arte, en que al análisis, disculpa, al análisis, en que no está listo y hay que esperar. Hay que esperar. Y todavía no estamos ahí y es un poco angustiante quizás, pero como dibujar nuestro mandala, quizás al creyón primero, Sí. porque los colores no están listos, No es están lo listos. mismo que puede suceder en una sesión de análisis. Hay que dejar que algo se exprese y no solo el ego consciente. ¿Sí? De hecho, el mandala a través de los sueños se va haciendo. Quiero decir que no es que veamos un mandala en total y tal, a veces pasa, pero yo creo que las menos de las veces. Muchas veces un mandala va apareciendo poco a poco, ¿no? Y va apareciendo el círculo, va apareciendo en otras cosas como relojes o como tal, ¿no? Como el zodiaco, como... Y vas viendo que el símbolo está insistiendo ahí, ¿no? Está insistiendo y al final acaba diciendo algo. Entonces, sí, es ese compás de espera, ¿no? Y seguir hasta que va saliendo. Bien, tenemos a Carla que quiere hablar también. María, mi pregunta es muy cortita. Yo quería saber qué es lo que haces inicialmente. Por allí diste unas pistas, que te pones los colores, tomas un espacio en algún momento, sobre todo en esta parte de que han dicho o que han recomendado que el mandala se debería ir buscando o que él surge a ti. Pero ¿qué hago? ¿Qué podría yo hacer, por ejemplo? Es que es también la mirada interior, ¿no? Es decir, el mandala no es solo externo, lo que tú dibujas sobre el papel, sino el mandala también es la imagen que yo veo interiormente. Entonces ahí es esa conexión con lo que tú estás sintiendo o viendo antes de ponerte a... si tienes ganas de dibujar un mandala pero no sabes muy bien cuál es o cómo es, tienes que pararte e intentar como mirarlo interiormente y ver qué es lo que va saliendo. Eso es lo primero, ¿no? Esa parada y esa mirada interior. Y a partir de ahí pues ya puede empezar a salir algo. Y si no sale nada, no hagas nada. Te esperas al día siguiente o a otro, ¿no? Pero lo importante, lo primero es esa conexión con esa imagen que igual está necesitando salir, pero todavía no se ha formado, ¿no? Pues es como una gestación, ¿no? Hay que darle su tiempo. Gracias. Muy bien, no tenemos nada. Pues yo Estupendo. creo que sí. ¿Alguien más? No. Bueno, pues yo creo que hemos llegado aquí en muy buena compañía, en muy buen feeling. Agradecer a María y agradecer a todos la participación, la calidez, pese a que sea, pues eso, algo muy virtual, se han percibido, ¿no? El calor de alegría de vernos y demás. Yo quería acabar con un párrafo que dice ella, María, en la página 15, que dice: este libro alberga la esperanza de contribuir a la comprensión del mandala
de forma vivencial y psicológica como expresión de la propia totalidad. Yo creo que la esperanza está cumplida, María. Muchísimas gracias por... Gracias a todos, a ti y a todos vosotros. Es un trabajo bonito, así que felicidades. Gracias. Y nada más. Nos vemos en el próximo encuentro, entonces. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, muchas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.